¿Y qué tal la cuarentena? Creo, complicado en algunos aspectos. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bueno, en la empresa nos está yendo muy bien. De manera personal, estoy con un buen trabajo, no me puedo quejar. Y vamos bien, ¿no? Nos hemos podido adaptar. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te está yendo a ti? A nivel personal estamos bien. Creo que como JC Unión estamos intentando crecer lo mejor que se pueda. Creo que siempre hay oportunidades para poder eh, brillar, para poder aprender, para poder superarse y eso lo estamos logrando. Bueno, comentarios ya estamos a 30 segundos. Entonces ya les he pedido a todos los que se encuentran en salas que vayan regresando. Por si acaso ya estamos también por Facebook, por JC Unión, ¿sí? Vamos a ir pidiendo por favor a todos que vayan apagando sus cámaras, de tal modo que se quede únicamente, en este caso sería Damari Ramos, quien va a estar como moderadora. Damari, ya están todos de regreso, tienes toda la palabra para que puedas dirigir. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Creo que falta un participante del equipo de Team Motín, si no me equivoco. No lo veo en sala. No sé si la presidenta del equipo de Team Motín puede decirnos si el participante está en sala, por favor. Andrea, por favor, si puedes revisar a tu equipo si está completo. Ahora sí, presidente, ahora sí lo veo en sala. Sí, está completo. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los dos equipos a participar del torneo de debate JCI BJCI Unión, que va a empezar el día de hoy. Los dos equipos que se van a enfrentar el día de hoy es el team de JCI Asunción y el team de Motín de JCI Chuquisaca. Les voy a pedir por favor a los participantes que tengan sus cámaras apagadas, los micrófonos apagados. Muy bien. Entonces, tenemos como jurado para esta noche la senadora Anita Lazarte, el senador Arnaldo Montero y el director de capacitación de la JCI Bolivia, Oscar Vaca. Entonces, si los jurados están listos para poder iniciar. Correcto, estamos listos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, tenemos al equipo de team de JCI Asunción que está a favor y al team Motín de JCI Chuquisaca que está en contra. La moción presentada para esta noche es: la orientación sexual de un individuo es una característica de nacimiento. Entonces voy a pedirle por favor al capitán del equipo a favor, José Agüero, que pueda activar su cámara y cuando guste puede dar inicio. Tiene 2 minutos. Sí, buenas noches a todos.
nos toca hablar de la orientación sexual predefinida. En particular, quisiera exponer dos temas de vital preponderancia en este tema en particular, ¿verdad? En primer lugar, lo que la ciencia determina. La ciencia ya ha determinado fehacientemente que desde un inicio se encuentran ciertas características técnicas que hacen de que el hombre en condiciones normales se sienta de alguna manera atraído por la mujer, y eso se demuestra en el comportamiento atávico que ya lo trae desde un inicio la criatura, por lo que esas manifestaciones son más propensas a medida que va pasando del primer mes al primer año al cuarto año. Y por otro lado también la evidencia empírica nos demuestra ciertas connotaciones inherentes al hombre. Por ejemplo, cuando uno visualiza particularmente a un niño, ve que efectivamente al tener dos opciones, la de agarrar una muñeca o la de agarrar un soldadito de plástico para la guerra, normalmente agarra primero al soldadito para la guerra antes que a la muñeca. Motivo por el cual yo creo muy fuertemente, y este equipo en particular, de que la evidencia empírica y la ciencia unidas en este tema de orientación sexual predefinida son de vital importancia para ello. Muchísimas gracias. Por favor, le pido al capitán que pueda desactivar su cámara. Y a la capitana del equipo en contra, Andrea Lescano, tiene 2 minutos para poder iniciar. Querida capitana, su audio está desactivado, por favor. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo por la transmisión y de igual manera al jurado que nos acompaña el día de hoy. La orientación sexual la podemos elegir. Al nacer, cada ser humano nos vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida con las diferentes experiencias que podamos tener día a día. Es decir, que estamos en una evolución, se podría decir, constantemente, de acuerdo a las experiencias. Esto desemboca en, muy aparte de la construcción de nosotros mismos, va más allá en el sentir, en el pensar de cada ser humano, de acuerdo a la realidad que vivimos. Entonces, es así que nuestro sentir, nuestro pensar como seres emocionales también, podemos elegir la orientación sexual. Y bueno, tenemos, y eso sucede más que todo en la etapa de la adolescencia, puesto que la orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva, duradera hacia otros. Entonces, muchas veces confundimos que la orientación sexual solamente se basa entre lo que es homosexualidad y heterosexualidad. Sin embargo, esto va más allá. Existen más de 20 orientaciones sexuales que un ser humano puede elegir al momento de su adolescencia, de acuerdo a lo que internamente expresan sus sentimientos, su pensar, sus emociones y su experiencia de vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la capitana del equipo, Timothy. Por favor, el primer orador del equipo a favor, Diana Ruiz, puede activar su cámara y su micrófono. Muy buenas noches a todos. Les saluda Diana Ruiz Díaz. En contraparte a lo que manifestó la capitana del equipo, quería comentarles que la orientación sexual es algo que no se elige. Es una característica ya de nacimiento, donde de por sí los hombres nacen ya orientados a atraerse por las mujeres, y tanto las mujeres se atraen a los hombres. Es
un proceso que se intensifica en la adolescencia. No es algo que se manifiesta o que una persona elige de acuerdo a las experiencias o, o los viveres de las personas, ¿verdad? Es algo que ya traemos desde pequeños, desde nacimiento, y es algo hormonal. Nada más que agregar. Muchísimas gracias. Pedirle, por favor, que pueda desactivar su cámara y su micrófono. Y pedirle al primer orador del equipo en contra, Sebastián Escano, que pueda activar su cámara y su micrófono para su intervención. Tiene 3 minutos de la misma manera. Muy buenas noches, estimado jurado, muy buenas noches, participantes del equipo contrario, estimado público. Bueno, mi nombre es Sebastián Lescano, miembro de JCI Chuquisaca, asesor legal para la gestión 2020. La orientación sexual de un individuo es una característica de nacimiento. Nosotros podemos claramente refutar las palabras de la primera oradora del equipo a favor, porque se estima que las variaciones de la orientación sexual de las personas vienen principalmente de las influencias de su entorno, es decir, todos los factores y experiencias personales que nos hacen nosotros mismos. Para citar un ejemplo, en el caso de gemelos idénticos que comparten todo incluso más allá de su nacimiento, cuando uno de ellos es homosexual y el otro generalmente es heterosexual, entonces los factores medioambientales son los que realmente importan, al menos según los investigadores. Especialistas en la conducta humana han coincidido en que la música, la moda, las figuras de televisión y los artistas tienen cierto grado de influencia en el comportamiento humano, hasta el nivel de inducir una preferencia sexual determinada. Los niños observan su entorno, especialmente las acciones de los mayores. Todo aquello que forma parte de su vida es observado y el entorno contribuye a formar su identidad y orientación sexual. De manera directa o indirecta, los niños empiezan a establecer relaciones efectivas, ya sean homosexuales o heterosexuales o cualquiera una de las más de 20 orientaciones sexuales que se pueden presentar en un individuo. Estas se presentan a partir de los 6 años, realizando preguntas, algunas de ellas profundas que conviene responder con toda sinceridad. A los niños les aborda la curiosidad, cómo es su cuerpo, las diferencias y similitudes que presentan con respecto a otros individuos o a las distintas sensaciones que experimentan. Son aspectos que se exploran y que poco a poco les proporcionan su orientación sexual. Cada pregunta y su respuesta plantean nuevas dudas y nuevos juegos basados en el conocimiento. Un claro ejemplo son aquellos juegos que son básicamente una investigación para el niño o adolescente, como son los juegos de los médicos y de los papás y de mamás. Según la psicóloga Asia Ayton de los Estados Unidos, hay estudios que revelan que los jóvenes adultos de minorías sexuales experimentan su primera atracción sexual entre personas del mismo sexo alrededor de 8 a 9 años. Es por eso que decimos que la orientación sexual se presenta después del nacimiento. Gracias. Muchísimas gracias al primer orador. Por favor, le pido desactivar su cámara. Muchas gracias. Al segundo orador del equipo a favor, Miguel López, le pido por favor que pueda activar su cámara y su micrófono para que pueda iniciar cuando guste. Bien, quiero destacar un poco. Si mal no escuché, nuestro orador anterior
nuestro orador anterior, estaba hablando, al principio decía que era una característica de nacimiento, pero al final decía de que era una elección. Bien, eso es una interesante contradicción. Ahora, la orientación sexual definitivamente es una cuestión de nacimiento. O sea, ¿por qué? También nombraba a ciertos psicólogos y ciertos estudios, pero lo que aquí sucede realmente es que hay una distorsión de lo que realmente es la naturaleza humana. Nosotros podemos encontrar de que todos estos, todos estos actores que están influenciando el ambiente, el entorno de un niño, de una persona, están distorsionando lo que realmente es su característica innata, su característica de nacimiento, que es la orientación de un varón hacia una mujer y viceversa. Entonces, estas características, si bien son de nacimiento, lo que sucede es que existe una distorsión en el tiempo en el que va creciendo el niño y se convierte en adolescente y finalmente termina tomando una decisión hacia lo que podría ser la homosexualidad o la heterosexualidad. Y más allá, también hoy en día, personas que se autoperciben como cisgénero, transgénero, y una serie de nombres que ya no existe espacio en una hoja de cuaderno para escribirlas todas. Entonces, eso es una creación de lo que hoy vivimos como sociedad por simplemente, ¿cuál es la palabra? Olvidé. Es una distorsión de lo que hoy estamos viviendo como sociedad, y simplemente no es más que eso. O sea, las condiciones de orientación sexual vienen de nacimiento y con el correr del tiempo hay una distorsión en su ambiente, en el crecimiento del niño. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, pedirle al segundo orador del equipo en contra, Freddy Marca, que pueda activar su cámara y su micrófono y puede iniciar cuando guste. Muy buenas noches, distinguido jurado de la JC Unión. Buenas noches a todas las personas que nos ven esta noche. Mi nombre es Freddy Marca Romero, soy miembro de la JC Chuquisaca y en esta ocasión soy miembro del Team Motín, el cual orgullosamente vengo a representar. Después de haber escuchado atentamente las exposiciones del capitán, primer orador y segundo orador del equipo contrario, podemos resumir sus argumentos en 3 simples enunciados. Número 1, desconocen cualquier otra orientación sexual que no sea la homosexualidad o la heterosexualidad. De acuerdo a lo que dijo la capitana de mi equipo, Andrea Lescano, bien sabemos hoy en día que existen más de 20 orientaciones sexuales, las cuales son reconocidas científicamente. De acuerdo a lo que dijo mi primer orador, Sebastián Lescano, podemos corroborar también que esas orientaciones sexuales llegan a manifestarse en la vida de uno de acuerdo a las experiencias que éste tiene, ¿verdad? El equipo a favor ha solicitado y ha empezado a hablar de factores genéticos por los cuales las personas nacerían con esa orientación sexual. Sin embargo, yo quiero hablarles de una variante muy moderna y que está realmente revolucionando la ciencia genética. Quiero hablarles de la epigenética. La epigenética nos dice que los factores externos pueden incluso alterar la genética de los seres y de esa manera se explica cómo las personas se adaptan constantemente a su entorno. De igual manera, quiero hacer hincapié en un punto muy importante, y es que el equipo a favor ha indicado una situación que a mí me resulta muy extraña, ¿no?
que las personas nacen con una orientación sexual. Muy bien, ustedes sabían, estimados miembros del jurado, estimados equipo contrario y sobre todo a la gente que nos está viendo en este momento, que espero que se pueda llevar una lección a su casa. ¿Ustedes sabían que la pedofilia es una orientación sexual? ¿Ustedes se imaginan que hoy en día estas personas vienen a reclamar su derecho a ser reconocidos como una orientación sexual legítima? Y es que afirman que efectivamente sí, ellos han nacido pedófilos. ¿Qué opinan ustedes? Creo personalmente, y creo que todas las personas con un poco de criterio, podrían llegar a apreciar esta situación como completamente despreciable y descabellada. Una persona que nace pedófilo estaría condenada a una vida como un criminal. Y eso me recuerda algo. Los criminólogos del siglo XVIII, Lombroso, entre otros, habían clasificado a los delincuentes natos, los delincuentes que tenían ciertas características, los delincuentes que tenían orejas grandes. Estos eran condenados antes de haber sido juzgados. Lo mismo pasaría ahora si seguimos esa corriente. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, pedirle a la capitana del equipo en contra, Andrea Lescano, que pueda activar su cámara y su micrófono para poder dar inicio a la ronda final. Muchísimas gracias. Y bueno, no me queda más que decir que queda claro que lo que escuchamos, lo que vemos, lo que percibimos con los diferentes sentidos, las acciones que vamos desarrollando de manera cotidiana, el sentir, el pensar que nos trae todas estas situaciones que vivimos, estas experiencias, es parte de la construcción de lo que somos como personas. Cada día nos vamos construyendo, vamos formando la persona que somos el día de hoy. Más allá de valores, más allá de prejuicios, que en muchos casos estos prejuicios son los que limitan la expresión de las personas, podemos decir que la orientación sexual de un individuo no es una característica de su nacimiento. Y cada uno puede elegirla. Como ya habíamos mencionado, eso se da más que todo en la etapa de la adolescencia, donde ya empezamos como seres humanos a sentir atracción por otras personas. Esto depende de factores ambientales, cognitivos y biológicos, como lo mencionaba el primer orador. No son distorsiones de una nueva sociedad o de nuevas acciones que ahora actualmente se ven dentro de nuestra comunidad. Como decían anteriormente, esos factores ambientales, cognitivos, biológicos, las experiencias que llegamos a tener, lo respalda la ciencia, y es por eso que la orientación sexual es una elección de cada uno. Más allá de todo, al estar en esa hermosa y prestigiosa organización, nosotros como Team Motín creemos que el gran tesoro de la Tierra reside en la personalidad humana y la orientación sexual la elige cada uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, pedirle al capitán del equipo a favor, José Agüero, que pueda activar su cámara y su micrófono. Sí. Muchísimas gracias. Quisiera acotar algunos puntos en referencia a lo citado precedentemente por gente, componentes del otro equipo. En primer lugar, hablaban de pedofilia y de evolución. En primer lugar, quiero hacer salvedad de que la evolución no es un proceso humano que se lleva a cabo en un periodo corto de tiempo. Es decir, esta no puede ser realizada en 6 meses o un año, de ninguna manera. Los procesos evolutivos humanos se dan a través de la transferencia genética de generación en generación. Y más aún ello, quisiera ahondar al respecto, en referencia a la biología y la genética, que son bastante claras en esto.
cuando hablamos del comportamiento atávico innato del ser humano desde el momento del nacimiento, estamos hablando de una cualidad hereditaria que procede de antepasados lejanos. No podemos determinar que una elección simplemente es cuestión de ir caminando por la calle, tropezarse y decidir elegir, creo que a partir de hoy me están empezando a gustar los hombres. No, de ninguna manera. Es un comportamiento ya atávico, al decir de la biología y la genética. Por otra parte, también tenemos la medicina y la psicología, que son vehementes en este sentido, en referencia a lo citado precedentemente, que también habla de la imitación o mantenimiento de costumbres o formas de vida propias de otras épocas. No es un proceso evolutivo que se da en cuestión de pocos meses. Eso por el lado de la evolución que habían citado los compañeros que estuvieron hablando recién del otro equipo. Por otra parte tenemos la pedofilia. Ellos hablaban de que la pedofilia es una elección, de que es una cuestión innata cada uno. No. La pedofilia no puede ser un ejemplo en este caso porque es una parafilia, que según la Sociedad Española de Medicina Interna es un trastorno psiquiátrico. Por lo tanto, dichos comentarios que hicieron los compañeros no son válidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos equipos. Estaríamos dando por concluido la primera ronda. Por favor, se les va a dar el periodo de 5 minutos a los jurados para que puedan deliberar y puedan determinar el ganador de esta ronda. Muchas gracias a los dos equipos, por favor. Como tenemos un segundo debate todavía, vamos a pedirles, por favor, que a los capitanes que vayan esperando a lo que va a ser la decisión del jurado. Estamos por la transmisión en vivo por Facebook Live. Entonces vamos a entrar a la reunión con los capitanes del segundo debate. Para los que están viendo en vivo Facebook Live, vamos a pedirle por favor una tolerancia de 15 minutos. Vamos a cortar la señal en Facebook para poder retornar en 15 minutos. Gracias.